Aprovechar pues la oportunidad que el Señor nos da en esta hermosa noche. Un saludo muy especial a mis compañeros de comité, al hermano John Jairo, pastor de este lugar. Gracias por la aprobación para que sea el que predique la palabra del Señor en esta noche. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Un saludo muy especial para los amigos que nos visitan en esta noche, son muy bienvenidos. Y a todos los que nos ven por medio de las redes. Capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ayúdenme, hermanos, a elevar unas palabras de oración para que sea el Señor hablándonos en esta noche. Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, por la bendición, Señor, que tú nos permites en esta noche. Aquí, Señor, te presento este pueblo, Señor, que tiene unos oídos atentos, Señor. Y yo sé que todos hemos venido, Señor, con el propósito de honrarte, de glorificarte, de tributarte alabanza, Señor. Pero también venimos dispuestos, Señor, a oír tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Padre del cielo, te lo ruego, Señor Jesús, que tome mis labios, que tome, Señor, la dirección de este culto, Padre del cielo. Que cada palabra, Señor, que yo diga en esta noche lleve tu respaldo, Señor. Porque las palabras mías, Señor, se las lleva el viento. Las palabras mías entran por un oído y salen por el otro. Pero yo estoy seguro, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Que cuando tú hablas, Señor Jesús, hablas al corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Una alabanza al Señor. Siéntense, hermanos, tenga la bondad. Quiero hablar pues en esta noche unos minutos. Y quiero hablar acerca o continuar con con el mensaje que me tocó en la semana de la familia. Dejé un pedacito ahí, por ahí de 15 minutos. Y es acerca del temor a Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan, algunos demás que lo recuerdan, que yo hablé acerca de que el temer tiene una definición, y esa definición es, me gusta mucho la definición de temer, porque tiene que ver con adoración, obediencia y servir. He estado estudiando acerca de esta definición de temer, porque son tres cosas fundamentales y que no pueden faltar
en un creyente, en una persona que se convierte al Señor. Pero esto me llevó a pensar en tiempos atrás, muy atrás, aun cuando yo era un simpatizante. Cuando yo empecé a simpatizar, o cuando uno empieza a simpatizar dentro de la iglesia, uno siempre se fija en las personas que pasan a dirigir un culto, a dirigir un coro o a enseñar la palabra. Y cuando uno tiene pues ese llamado, y cuando uno tiene ese anhelo, no sé si a todos les habrá pasado, uno piensa: ¿será que yo sí logro pasar allá? ¿Será que yo sí logro ser como esa persona? Yo me puse a hacer un análisis de esto y me pude dar cuenta, trayendo ese pasado a reflexión, de que en las iglesias se encuentra uno con muy buenos adoradores, que se encuentra uno con muy buenos servidores, pero a veces ese que es tan buen adorador o buen servidor no es obediente. Pues por eso traje esta reflexión de allá del pasado, para que no vayan a pensar que es acá o que lo he visto acá. Y a mí me llamó la atención de ese pasado, que me tocó vivirlo siendo un simpatizante, porque es que era muy fácil de notarse. Porque cuando yo empecé a simpatizar, solo habían 7 bautizados en esa vereda y no había iglesia. En el pueblo no había iglesia. Y de esos 7 bautizados estaba mi mamá, un hermano mío, 2 parejas y una profesora del pueblo. 7 personas. Y de los simpatizantes, habíamos 3 simpatizantes, de esos estaba yo. Resulta que esos 7 hermanos, de esos 7 hermanos, pues mi mamá estaba empezando, mi hermano estaba empezando, pero había uno que era el servidor. Era la persona que le ayudaba al pastor que administraba desde Gómez Plata, le ayudaba, dirigía, cantaba. Y esa persona era la que nosotros estábamos como colocando los ojos en ese servidor. Y nosotros, y siempre en toda reunión él era el que participaba, porque era el más consagrado. Uno de una de las parejas, y la otra parejita, la muchacha, era la más adoradora. Era la que en todo culto, ella era la que se prendía en un avivamiento, movía las sillas, y en todo, por sencillo que fuera ese culto, hablaba en lenguas. Pero como nosotros estábamos o los que habían estaban tan nuevos, y nosotros simpatizando, nosotros
vivíamos era detrás de lo que ellos hacían. Resulta que cuando se abrió la iglesia, la posesión del pastor en Guadalupe, al otro día en la dominical, el hermano servidor no fue. El que era servidor no apareció a la escuela dominical. Yo recuerdo que se terminó la escuela dominical y nosotros nos fuimos detrás del pastor a ver qué le había pasado. Estaba en la cama. Resulta que ahí ya con el tiempo, pues a uno no le cuentan porque uno era un simpatizante. Pero al tiempo nos pudimos dar cuenta que ese hombre era un servidor y nos hizo creer que todo el tiempo era un servidor, pero vivía en adulterio. Y como no había pastor, como no había quien le hiciera un seguimiento, pues nos lo ocultó y nos lo hizo creer, y nos hizo creer que él sí era un servidor. Eso pues fue duro para nosotros porque uno empezando y poniendo la mirada en él, pues uno decía, entonces sí, todos serán así, y en un grupito de 7 personas. El hecho es que cuando se posesionó el pastor, el hombre se hizo a un lado y reconoció, y no quiso volver. La otra muchacha, la que era muy consagrada, la que era muy avivada, tenía un problema. Y el problema era que no se podía dejar una billetera a la vista con plata, porque la plata se desaparecía al grupito que hubiera. Se cogía las cosas al grupo que habíamos, por decirle, quitaba los zapatos a los niños de nosotros, y a los 8 días que nos veíamos en el culto, los niños de ella con los zapatos. Y entonces uno se podía, es más, imagínense que ellos administraban, esa parejita administraban en una finca, y el patrón de ellos iba pues llevaba su ropa, llevaba zapatos y se los robaba, y a los 8 días que el patrón iba a encontrar al esposo de ella con los zapatos o la ropa, y ella se desaparecía las cosas, y uno las buscaba y no aparecía. Y eso uno lo dejaba pues impresionado, porque era la que más hablaba lenguas o la más consagrada en los cultos. En todo culto ella hacía hasta desorden. Entonces, yo pensando en ese pasado, en tantos años atrás, quise traer esto a reflexión. ¿Cuántas personas, no sé si acá, vivirán con el mismo engaño? Tienen una vida tal vez aquí en la congregación, son los mejores adoradores, y es posible que sean los mejores servidores. Pero mi pregunta es, ¿así mismo será el comportamiento en la casa, en el trabajo o en el lugar donde no los ven? Qué bueno, hermanos, poder entender que nosotros aquí no nos subimos para que nos vean. Nosotros aquí no participamos tal vez en un combate a ver quién es el mejor. Hermanos, nuestra vida, hermanos, se tiene que convertir en un testimonio vivo desde el lugar donde nos toque
vivir, sea en el colegio, sea en el trabajo. Hermanos, nosotros no podemos vivir engañando y siendo engañados. Porque es que, hermanos, mi conducta, mi comportamiento, hermanos, mi lealtad tiene que ser bien direccionada ante los ojos de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que llegar a una madurez donde no podemos ser personas que solo trabajamos cuando el patrón está. Eso se llama una persona deshonesta. Ahora están muy de moda las cámaras. Y si usted no se pone las pilas, ahí hay una cámara vigilando. Pero qué bueno, hermanos, que el comportamiento suyo y mío delante de nuestro Dios sea en el lugar donde nos encontremos. Estemos donde estemos, hermanos, que andemos en una rectitud y en una confianza delante de nuestro Dios. Por eso yo les ponía el ejemplo pasado acerca de la vida de José. Este muchacho fue un hombre que se enfrentó a muchas dificultades, empezando en la familia, empezando desde la casa con sus hermanos. Lo separaron de su papá, lo separaron, no tenía a quien arrimársele a pedir un consejo, a pedir un respaldo familiar. Pero en el capítulo 38, hermanos, está la historia de que ese muchacho, cuando lo compraron, cuando fue tal vez extraditado a otra cultura, a otras costumbres, a cosas muy diferentes, a mí la Biblia lo que me dice es que ese muchacho, todo lo que él le ponía a la mano, sentía un respaldo tremendo de Dios. Eso se llama, hermano, lealtad. Él no se echó a morir, él no se echó, tal vez hubo tristezas, normal, aflicciones, angustias, momentos en los cuales tal vez él no encontraba la salida, pero él sabía, hermanos, que adelante, que el que lo había escogido a él era el Dios de su tatarabuelo, el Dios de su abuelo y el Dios de su papá estaba con él en el lugar donde se encontraba. Por eso, hermanos, cuando él se ve en esa crisis o en esa dificultad o en ese problema tan difícil, y aun cuando se ve tentado y tal vez a punto de pecar, él se acuerda que él lo está mirando unos ojos, que delante de él no hay una cámara, que delante de él no está ni su amo. Oiga, porque su amo estaba en otra parte, pero él lo primero que se le viene a la mente es: ¿pecaría yo? Yo no haría ese grande mal contra Dios. Porque mire, hermanos, cuando hay lealtad, cuando hay temor dentro de nuestras vidas, hermanos, tiene que haber un reconocimiento, tiene que haber una gratitud, tiene que haber algo especial. Cuando aún estemos tentados, hermanos, a hacer el pecado o acariciar el pecado, hermanos, es mejor dejarlo y salir llorando que después llorar por haberlo hecho. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero mire, hermanos, hay momentos en los cuales yo estaba pensando en lo que es
la historia, también le estaba dando vueltas a esto, a la historia del rey David. Porque es que la Biblia dice, hermanos, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, que un hombre que también había experimentado y sabía y tenía temor de Dios. Un hombre que vivió mucho tiempo tomado del Espíritu Santo. Un hombre que sintió el respaldo en las guerras y que todas esas batallas que él había ganado era porque tenía un respaldo inmenso de Dios. Pero un día, hermanos, andando, viviendo bajo el temor de Dios, se le fueron las luces. Porque mire, hermanos, es que hay momentos en los cuales, o situaciones en los cuales vienen a nuestras vidas. Algunos la resisten, pero otros dan el lugar. Y lo que a mí la Biblia me está enseñando en este pasaje es que David tenía que estar en la guerra y no fue. Al no ir a la guerra, entró en un receso, en un descanso, y un descanso que no se lo merecía, porque era el tiempo que los reyes tenían que estar en la guerra, y se sacó sus vacaciones. Pero en esos momentos de descanso, de vacaciones, vino la ociosidad. Hermanos, y cuando nosotros abrimos esa ventanita, en los momentos, hermanos, cuando no tenemos nada que hacer y abrimos esa ventana, le podemos dar lugar al pecado. Y cuando nosotros abrimos esa ventana y abrimos ese lugar, se viene una crisis o una ruina para nuestras familias. Y nosotros, hermanos, cuando no prestamos oído a la obediencia, cuando abrimos esa ventana, puede resultar esto en un desastre. Algo que puede arruinar nuestra familia y nuestros hijos, o arruinar, porque eso, hermanos, se irá de generación en generación. Pero, hermanos, ¿qué hacer si de pronto, hermanos, la hemos embarrado? Si no hemos tenido la actitud suficiente o el valor suficiente para enfrentar una dificultad de estas, si llegara a nuestras vidas. Creo, hermanos, que es el momento para levantar nuestra mirada y reconocer el que nos salvó. Mire, hermanos, la mejor salida para el fracasado nunca será el mundo. Esa será la puerta más fácil que se abre para el que fracasa. Esa será la puerta
que más ancha se puede abrir. Pero déjeme decirle, hermanos, que el mejor lugar para una persona, para un hombre o para una mujer, cuando fracasan en su vida espiritual, la mejor salida será Cristo. Ese es el mejor refugio, hermanos. Y déjeme decirle, hermanos, que para que eso suceda en nuestras vidas, en usted y en mí, tiene que haber un reconocimiento. Porque si usted y yo, hermanos, fallamos o pecamos o fracasamos en algo y no hay ese reconocimiento, si nunca lo reconocemos, nunca saldremos adelante. Mire, hermanos, si usted mira bien la palabra de Dios, el tiempo que David sufrió en silencio o estuvo en silencio, se convirtió en un sufrimiento. David pensó quedarse callado. Él pensó que nadie lo había visto. Porque mire, cuando el profeta lo enfrenta, usted ve a un rey enjurecido, porque él está lejos de que lo que el profeta le está diciendo no es con él. Pero hermanos, cuando el profeta lo enfrenta y le dice: ese hombre eres tú, a él le tocó bajar la cabeza. Hermanos, si es mejor bajar la cabeza, así nos dé pena, así nos dé vergüenza por lo que hayamos hecho, pero es mejor bajar la cabeza y levantar nuestras manos en adoración al que puede perdonar nuestras vidas. Hermanos, y el Dios que nosotros tenemos es un Dios que perdona y perdona en serio. Si usted nota bien, cuando Dios llama a Salomón, cuando Dios tiene unas palabras con Salomón, Dios se le acerca a Salomón y le dice que ande en rectitud, que ande en integridad, que ande en obediencia, como lo hizo David su padre. ¿Qué está queriendo decir la palabra de Dios ahí? Que Dios, cuando perdona, perdona en serio. Hermano, mira, a veces nosotros decimos que perdonamos, pero no olvidamos. Dios, con esas palabras que le está diciendo a Salomón, le está diciendo que él no se acuerda de lo que David había hecho. Que él está mirando en David es un corazón arrepentido. Que él está mirando en David es un corazón, un hombre que le dolió lo que había hecho, pero que ahora es un hombre que vive en rectitud, en agradecimiento hacia Dios. Pero entonces, ¿qué hacer cuando fallamos? La palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El propósito de Dios, hermanos, es que no le fallemos. El propósito de Él es que no pequemos. Pero entonces, ¿qué hacer si le fallamos?
¿Qué hacer, hermanos, si de pronto no vivimos o no estamos viviendo una vida recta delante de nuestro Dios? La invitación que el Señor nos hace por medio de su palabra es: usted tiene un abogado. La invitación del Señor es, y el consejo de Él, y lo que Él más quiere con nosotros es que andemos en rectitud, que andemos en obediencia. Pero hijitos, pero si alguno hubiere pecado, usted tiene un abogado. Hermanos, y es el único abogado que nosotros tenemos aquí en la tierra. Y ese abogado, hermanos, se llama Jesucristo. Y ese abogado tiene un nombre. Y ese abogado tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y la Biblia dice que ante Él se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, hermanos. Y si ese día se va a llegar, hermanos, ¿por qué usted y yo, si le hemos fallado, por qué no tener un reconocimiento en esta noche y podernos presentar delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy para que perdones mis faltas y mis fallas? Mira, hermanos, yo a veces me pongo a orar y le digo al Señor: Señor, qué bueno que en estos 25 años que yo llevo, qué bueno hubiera sido que yo anduviera delante de usted como anduve tal vez el primer mes, o tal vez como anduve, sí, tal vez los primeros meses, o los primeros días cuando uno llegó a la iglesia, donde, hermanos, a uno le decían que era tal vez muy estricto en muchas cosas, pero, hermanos, uno se prohibía de cosas porque es que uno sentía que había salido de las aguas bautismales con un vestido totalmente blanco. Y uno caminaba, hermanos, y uno pensaba que si miraba a donde no debía mirar, ya estaba manchando su vestido. Y yo le decía al Señor: qué bueno que en estos 25 años, qué bueno sería yo no haber cometido tantos errores, yo no haber cometido tantas fallas o tantas falencias. Pero, hermanos, ¿sabe qué es lo maravilloso con el Señor? Que en medio de tantas cosas que nos ha tocado vivir, buenas y otras no tan buenas, todos estos años ha habido una mano poderosa que hasta el día de hoy nos ha sostenido. ¿Cuántas veces hemos sentido y querido soltarnos de la mano de Dios? ¿Cuántas veces nuestra vida, nuestro hogar, nuestro matrimonio ha estado colgando tal vez hasta de un hilo? Pero, hermanos, aquí estamos, hermanos, porque en medio de los errores, en medio de las dificultades, en medio de todo lo que nos ha sucedido, hacia adelante hay una meta, hacia adelante hay una esperanza, hacia adelante hay un galardón, hermanos, y un poquitico, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermanos, y cuando eso llega a nuestras vidas, cuando eso pasa por nuestras mentes, hermanos, por difícil, por imposible que sea la situación, aquí estamos pegados de la mano del Señor. Pero qué bueno, hermanos,
que de pronto en esta noche hubiera alguien que pudiera reconocer algo. No sé, tal vez en qué has fallado, qué ha sido tal vez, o con qué te ha tocado luchar, y qué ha sido lo más difícil para tú avanzar en esta vida cristiana. ¿Con qué estás batallando? Qué bueno, hermanos, que en esta noche hiciéramos una reflexión y pudiéramos decir en qué estamos fallando. Y estamos fallando tal vez algo que nadie lo sabe. Es posible. Y tal vez estamos guardando algo en nuestra mente y está afectando nuestra vida y está afectando tal vez hasta los que nos rodean. Y tal vez estamos fallando en algo que ni tu esposa o ni tu esposo lo sabe. Pero hermanos, en esta noche puede haber un reconciliamiento con Dios, una reconciliación. Porque hermanos, si nosotros en el fondo reconocemos esto, Dios se agrada. Pero primero, hermanos, para que esto suceda, primero yo tengo que hacer un alto en el camino. Y en lo que esté fallando, hermanos, yo tengo que renunciar. Porque si yo soy de las personas que renuncio hoy, pero a los 8 días o al otro día vuelvo a lo mismo, no hago nada. Pero si yo, hermanos, me comprometo con el Señor en esta noche, yo sé que Dios puede hacer algo. Y Él está aquí en esta noche para hacer algo. Y qué bueno, hermanos, que usted le pudiera decir, hermanos, como lo dije antes, así nadie lo sepa. Tal vez eres una persona de apariencia y eres muy buen servidor, pero cuando te están viendo, no sé si aquí lo haya, pero si lo hubiera, levantó a David. Aquí está el Dios que hace maravillas. Y yo estoy seguro, hermanos, que tu vida en este mismo instante puede cambiar. De pronto un amigo